Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Pueden confirmar por favor si se está escuchando esta transmisión en vivo? Bien. Como es habitual, vamos a iniciar nuestra conferencia el día de hoy, conferencia número 3 de este ciclo de 50 conferencias, llamada el desdoblamiento astral. Vamos a esperar un momento a que se unan más personas, ya que esta conferencia es de bastante atención y por qué no bien que más personas se unan a esta maravillosa transmisión. Estamos mirando que, bueno, vayan ahí, ya saben, pueden dejar sus preguntas al inicio de la transmisión, serán respondidas. Si se escucha bien, excelente. Bien, vamos a iniciar con este tema de una vez. Como les dije al principio, esta se llama la conferencia número 3 de este ciclo de conferencias. Bien, el objetivo de esta conferencia, ¿cuál es? Conocer y comprender cuál es la función, ¿sí?, del viaje astral. ¿Por qué? Para que se use. Tristemente vivimos con la idea de que este proceso natural en los seres humanos es algo desconocido, pero no, todo el mundo lo usamos, lo conocemos, pero tristemente no le damos el sabio uso que es. ¿Por qué? Porque todo el mundo al dormir viaja, ¿sí?, a ese mundo astral, a esa región de los sueños. Pero ¿qué sucede? No nos hacemos conscientes, porque vivimos todo el tiempo totalmente dormidos. Bien, la pregunta del millón: ¿por qué se le denomina desdoblamiento astral? Como podemos observar, desdoblamiento, ¿de qué viene? De sacar un doble interior, ¿sí? Es un doble similar, pero de una naturaleza meramente molecular. Si miramos este cuerpo, es de una naturaleza celular. Ahora, si miramos nuestro doble astral, es de una naturaleza molecular, ¿sí? Por eso es que haya una persona, pues, que se ve volando, que se ve atravesando paredes, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá, en esta región de los sueños, ¿sí?, las posibilidades son ilimitadas. ¿Sí? Las posibilidades son ilimitadas, podemos hacer lo que sea, porque si lo miramos, que con ese cuerpo podemos viajar a cualquier astro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahora sí, todo el mundo, cuando estamos en ese proceso de descanso, uno sueña, ¿sí? Todos soñamos. A veces, lo que es lo más curioso, que uno puede observar, que cuando uno está en ese momento, así duerma uno unos 5 minutos, 10 minutos, a veces uno soñó tanto que pensó que había dormido por ahí una media hora, una hora. ¿Por qué se debe esto? Muy sencillo. Porque allá en este mundo de los sueños es una región superior a esta. Esta es la tercera dimensión, ¿sí? A la cual ingresamos todas las noches al descansar se denomina la quinta dimensión, que también iremos a profundizar de estas dimensiones en la conferencia número 5 y 6 más adelante. Por eso tienen que estar atentos a cada una de estas transmisiones los días lunes y viernes. Bien, ¿qué sucede allá en esta región de los sueños? Allá el tiempo, si no tiene ni principio ni fin. Por eso es que cuando una persona está soñando puede viajar al pasado, también hasta el propio futuro, ¿sí?, o ver cualquier acontecimiento del presente en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Entonces uno ya se va dando cuenta que allá en este mundo de los sueños uno puede observar y descubrir todo lo que quiera. Pero sucede lo más interesante, que creemos que todo eso es imaginación de nuestra mente, y no, ¿sí? Porque todo este proceso que ocurre allá no es nada más que las vivencias también de nuestra propia psicología, ¿sí? Porque lo que sale todas las noches es ese doble similar, ¿sí? Nuestra alma, por así decirlo.
Recordemos que todo lo que sentimos allá son puras emociones, ¿sí? Y al sentir todas esas emociones vamos a observando que este cuerpo astral también tiene el mismo nombre de que un cuerpo, ¿sí?, emocional. Bien, vamos a profundizar acá un poco, ¿sí? Y es con lo siguiente. Bien, miremos algo muy interesante. Todo el mundo cuando sueña, ¿sí?, puede viajar a cualquier parte, pero como observamos, este cuerpo físico está unido al cuerpo astral por un hilo muy fino denominado el hilo de la vida o cordón de plata, o sea que ese hilo es irrompible. Tú puedes viajar a cualquier parte, ¿sí?, ilimitadamente, pero mira que no se va a entrar que ningún espíritu, que otra entidad tu cuerpo, eso es totalmente falso, ¿sí? Porque es hacer consciente lo que toda la noche se hace inconsciente. Lo que sucede es que uno no se acuerda, pero ahora uno va a empezar a practicar para poder hacerse consciente en ese mundo de los sueños, ¿sí? Como les dije anteriormente, allá el tiempo está de forma ilimitada. Sí, si tú quieres, por ejemplo, observar qué va a pasar de aquí a unos años, vas a hacer un desdoblamiento astral y lo descubres, porque el que te va a guiar es tu propio ser. Cada uno de nosotros tiene su propio ser, y el ser de uno es el que sabe todo por lo que uno va a pasar, o lo que ha pasado, o lo que está viviendo, ¿sí? Y recordemos, como dijimos en la conferencia número 1, Dios no es una figura externa, ¿sí? No es un viejito por allá esperándolo a uno encima de una nube, que uno se porte bien y lo va a recibir allá con los brazos abiertos. No, dice uno Dios mío, en un término latino, Dios mío, o sea que Dios está acá, ¿sí? Dios mora dentro de nuestro interior y Él es el que nos guía a través de esas experiencias astrales, ¿sí? Miremos nada más algo muy interesante, como por ejemplo Beethoven. Beethoven era una persona sorda, ¿cierto? ¿Y cómo era que lograba componer toda esa maravillosa música? ¿Sí? Y si miramos cada una de esas sinfonías, nos muestra unos misterios muy importantes, muy interesantes, ¿sí? Porque miramos que él era una persona consciente, una persona despierta. Ahora miramos que cada uno, cuando va empezando a trabajar sobre sí mismo, va a ir despertando, ¿sí? Va a ir despertando sobre su propia psicología. Ahora, como estamos observando ese proceso, ¿sí?, ¿cómo se hace la práctica? Más de uno siempre se dirá la pregunta del millón. Y bien, ¿y cómo me hago consciente ya en ese mundo de los sueños? Pues muy sencillo, simplemente, y la base de todo, ¿cuál es? La concentración. Si yo en el día estoy concentrado, allá en ese mundo de los sueños estaré totalmente concentrado, ¿sí? Lo que sucede es que todo el mundo vive muy dormido, ¿sí? Yo vivo muy dormido, ¿sí? Las demás personas igual, a raíz de que el materialismo, ¿sí?, del trabajo, de sus estudios, etcétera. Pero observamos que nosotros también nos acoplamos a ese entorno. Bien, miremos nada más el proceso, ¿sí? Bien, se están uniendo más personas, maravilloso. Ya saben, compartan sus redes sociales para que más personas puedan adquirir estos conocimientos. Bien, miremos algo muy interesante. Entonces, ¿cómo se hace la práctica? Entonces, por ejemplo, unos pasos por la concentración. Yo me concentro en mi respiración, por ejemplo, ¿sí?, y me puedo desdoblar. Si me concentro en los latidos de mi corazón, también me puedo desdoblar, ¿sí? ¿Qué es la concentración? Conciencia centrada en la acción, ¿sí? O sea que estamos mirando que la parte de la concentración, estamos hablando que es cuando esa parte superior, o Dios, se hace presente en cada instante, en cada momento de nuestro diario vivir. Entonces una parte sería por la concentración, por ejemplo con la imaginación. Entonces con la imaginación, ¿cómo sería? Imagino que ese doble astral sale de mí, ¿sí? O que, por ejemplo, imagino que quiero estar en alguna otra parte, en una pirámide, por ejemplo. Lo imagino y voy hasta allá, ¿sí? Por ejemplo, con la vigilia del sueño.
¿Cómo sería? Entonces, en ese momento que está uno intermitentemente entre el sueño, ¿sí? Y ya uno acá despierto, ¿qué va a hacer? Va a mirar, se va a hacer presente, se va a dar cuenta cuando ya se está empezando a dormir y se va a parar suavemente con la intención de saber si ya está desdoblado o no, ¿sí? O se puede estirar un dedito o pegar un salto. Como dijimos, ese cuerpo es totalmente molecular, por eso es que uno puede saltar, flotar, atravesar paredes, ¿sí? Porque en esa quinta dimensión hay menos leyes que acá, ¿sí? Acá en esta tercera dimensión poseemos 48 leyes, allá hay solo 24. Miremos una muy interesante, por ejemplo la gravedad, ¿sí? Todo lo que sube tiene que bajar, bien lo sabemos. Entonces esa es una de las 48 leyes acá. Por ejemplo, allá en esos mundos superiores no encontramos tanta pesadez, ¿sí? Como por ejemplo también miramos que hay una práctica de meditación de fondo que es poder sacar nuestra esencia y penetrar en esas dimensiones superiores donde hay menos pesadez, ¿sí? Cuando uno está con totalmente rabia, con ira, está con muchas más leyes, que también lo iremos a profundizar en cada una de las conferencias, todos estos procesos. Bien, ahora, la que nos va a dar la energía, ¿sí? La vital concentración para uno desdoblarse conscientemente, ¿cuál es? La muerte psicológica. ¿Cómo es este proceso? Para los que vieron la conferencia número 1 y número 2, se van a dar cuenta que cada uno posee dentro de su interior lo que se denomina como los yoes, defectos, egos, ¿sí? Problemas, etcétera, como lo queramos llamar. Todos estos defectos son los que nos impiden tener un viaje astral consciente. Eso es, ¿sí? O sea que estamos mirando que el 50% de esa práctica depende de nosotros mismos, ¿sí? De nuestra propia psicología, valga la redundancia, ¿sí? Miramos nada más con pensamiento, ¿sí? Cómo lo domina uno. Tienes una discusión con alguna persona, por ejemplo en la mañana, llegas a estas horas de la tarde y todavía tienes ese pensamiento. Llegas todas las horas de descansar y todavía tienes ese pensamiento encima. Entonces se da cuenta uno que los defectos son los que le impiden a uno vivir el instante, vivir el momento. Si uno aprende a vivir el instante de momento en momento, uno va a andar totalmente concentrado en el día y concentrado en la noche. O sea, despierto en el día y despierto en la noche. La idea no es ir a dormir por dormir, no. La idea es ir a dormir con la intención también de desdoblarse, ¿sí? De adquirir más conocimiento, más sabiduría, ¿sí? Bien, por mantralización. Esta es una de las más escuchadas, pero lo hemos visto que de pronto lo hemos escuchado por allá en términos de, por ejemplo, allá de los lamas, los monjes. Pero miramos que este tema de la mantralización es algo muy interesante porque es lo que nos va a permitir salir de este momento hacia otro momento, ¿sí? O sea, desde una dimensión a otra dimensión, porque el mantra es una palabra de poder. Por ejemplo, vamos a ver esa práctica, ¿sí? Un momento. Bien. Como vemos, la mantralización, ¿sí? Es una palabra de poder, como bien lo sabemos. El mantra nos ayuda, ¿sí? A poder salir a esa región astral conscientemente, pero todo depende de la voluntad que uno le provee a esta práctica, ¿sí? Bien, como observamos, ahí hay unos métodos para salirse. Enumeramos 5 porque hay bastantes. Por ejemplo, a través de la música clásica también se puede, a través de los sonidos, por ejemplo, más agudos también es posible, pero hoy hablaremos de una, como por ejemplo la mantralización, ¿sí? Para la práctica de la mantralización vamos a usar algo muy interesante, ¿sí? Vamos a hacer la práctica correctamente como es. Bien, primero vamos a limpiar el lugar, ¿sí? Encerrarlo, porque vamos mirando que cuando uno sueña ocurren unos procesos muy interesantes, que algunos lo hemos experimentado, como por ejemplo la parálisis del sueño, ¿sí? Que algunas personas llegan y dicen, no, es que eso, el desdoblamiento astral me parece como algo muy terrorífico, que eso allá lo asustan. Pero ¿por qué sucede esto? Hablándolo como más sinceramente, ¿sí? ¿Sí? Hablándolo más sinceramente.
por nuestra propia psicología. Recordemos que nuestra conciencia está fragmentada en dos partes, una parte consciente y una parte inconsciente. En nuestra inconsciencia hay una parte mucho más oscura, lo cual se denomina la infraconsciencia. En nuestra inconsciencia están todos los defectos más pesados, por así decirlo, ¿sí? Encontramos allá todos los defectos de violencia, los defectos más terroríficos de nuestro interior. Y esos son los que a veces se plasman en lo que nosotros llamamos como las pesadillas, ¿sí? O sea que los verdaderos monstruos no están afuera, sino están en nuestro interior. Y para empezar a acabarlos, ¿qué tenemos que hacer? Usar el método de la muerte psicológica, ¿sí? Porque con esa muerte psicológica es con lo que tú vas a estar totalmente despierto en el día y en la noche. Bien, entonces el Belilín, el círculo mágico, no es nada más que para limpiar el lugar y evitar algún ataque también de ciertas entidades que le pueden a uno saquear la energía, por así decirlo, que en la conferencia número 7 vamos a ver mucho más también de este tema. Sí, también hay unos procesos muy interesantes como son las larvitas, todo eso. Cuando tú vas, por ejemplo, a ciertos sitios donde concurre mucha gente, por ejemplo una plaza, un cementerio, un hospital donde concurre mucha gente, vas a sentir como tu propia psicología cambia inmediatamente, y esa raíz de todas esas larvitas que están en ese entorno, ¿sí? Entonces por eso a veces cuando uno va a un sitio de esos, llega a la casa, impregna el lugar de estos elementos. Y también una conferencia más adelante iremos explicando cómo limpiarlo, ¿sí?, de este lugar. Pero a la hora de dormir solo vamos a usar este proceso, el Belilín, el círculo mágico. El súplica asistencia al padre y a la madre, ¿sí? Entonces, como dijimos, el padre y madre están dentro de nuestro interior. Así como tenemos un padre físico y una madre física, también tenemos esas dos partes superiores, ¿sí?, que nos asisten en cada momento, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos que relajar el cuerpo físico, ¿sí?, y nuestra propia psicología. Bien, la relajación es algo muy interesante. Entonces vamos mirando que hemos visto tres partes: Belilín, círculo mágico, pero pues mientras tanto lo pueden hacer sin este paso, ¿sí? Vamos a hacerlo con la súplica, la asistencia a la padre y a la madre, ¿sí?, la relajación y vamos mirando acá como la relajación. Pero cuando le pidamos, esto es tener algo muy en cuenta, cuando le pedimos asistencia a estas partes superiores, tenemos que plantear el objetivo. Por ejemplo, ¿tú para qué te vas a desdoblar? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quieres ir y visitar algún país de este mundo? ¿Sí? ¿Quieres ir o conocer las pirámides de México, en Egipto, etcétera? ¿Sí? Conocer algún acontecimiento que pasó en el pasado, ¿sí? Todo lo puedes saber allá en este mundo astral, ¿sí? Porque recordemos que es allá donde nuestro propio ser nos avisa de todo lo que nos va a pasar, ¿sí? Nos prevé. Pero ya depende de cada uno de nosotros si pueda escuchar e interpretar cada una de esas experiencias, porque cada una de esas experiencias son muy simbólicas, ¿sí? Los simbolismos de cada de estas experiencias los vamos a ir nosotros comprobando a medida que vayamos trabajando sobre sí mismos. Vamos adquiriendo el conocimiento de cada una de lo que nos están hablando allá. Bien, vamos entonces a mirar que tenemos que relajar nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se hace la relajación? Entonces iniciamos con un proceso, ¿sí?, de imaginación y visualización con nuestra propia mente. Entonces vamos a imaginar, ¿sí?, por ejemplo, los 5 dedos del pie derecho, como vemos ahí, el dedo gordo del pie derecho. Lo visualizamos, lo sentimos, no lo movemos, ¿sí? Visualizamos esa parte y luego le ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Y así sucesivamente con la demás parte del pie, el talón, ¿sí?, el dorso, la palma de nuestro pie derecho. Le ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Vamos subiendo la imaginación, la visualización a nuestra canilla, pantorrilla, rodilla. Le ordenamos que se relaje, se tranquilice y se aquiete. Ahora, hasta completar toda la parte derecha, ahora pasamos a nuestra parte izquierda, de nuestro pie izquierdo, ¿sí? Entonces visualizamos nuestros dedos, ¿sí?, el dedo gordo, los otros 4 dedos, los visualizamos, los sentimos, le ordenamos que se relajen, se tranquilicen y se aquieten. Ahora así sucesivamente con toda la parte izquierda hasta completar estas dos partes de nuestra pierna. Ahora pasamos a nuestros ojos,
¿sí? Nuestros ojos, nuestro rostro, todo hasta haber primero completado nuestros manos, ¿sí? Todo nuestro cuerpo tiene que quedar totalmente relajado. Bien, ¿cómo sabemos cuando ya quedó totalmente relajado? ¿Sí? Cuando sentimos, ¿sí? Que no hay ninguna función, mejor dicho, no sentimos nada, por así decirlo. Yo la he experimentado muchas veces la relajación al practicar, por eso hablo desde la propia experiencia, ¿sí? Entonces uno va a observar que no va a sentir ninguna parte de su cuerpo, todo va a estar totalmente tranquilo, ¿sí? Entonces uno va a sentir, no va a sentir nada. Bien, para avanzar rápidamente, vamos entonces después de haber quedado relajado el cuerpo físico, ahora vamos a relajar nuestra parte emocional y nuestra parte, ¿sí? mental. Entonces, ¿cómo se relaja la emoción? Mucha atención a eso. Tenemos que inhalar y exhalar suavemente, ¿sí? Lo hacemos por 1 minuto, como lo observamos acá en la gráfica, ¿sí? Por 1 minuto vamos inhalando y exhalando suavemente. Bien, hasta que ya miramos que nuestra propia emoción haya quedado totalmente tranquila, ¿sí? Serena, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo como lo muestra aquí en la gráfica, ¿sí? Bien, y obviamente para la relajación de nuestra mente, recordemos que es escuchando todos los sonidos del exterior hasta llegar y escuchar nuestros latidos del corazón. El que esté totalmente concentrado va a vivenciarlo, así recordemos. Entonces, Belilín, círculo mágico, pero mientras tanto no lo vamos a hacer con este, sino ya más adelante. De todas formas, ahí van quedando las conferencias grabadas. Esto lo vamos a ver en la conferencia número 7, Belilín, círculo mágico. También vamos a ver que sucede otro proceso muy interesante, ¿sí? Cuando estemos practicando, ¿sí? Recordemos pedir la asistencia a nuestras partes superiores, ¿sí? Plantear el objetivo, la relajación del cuerpo físico, nuestra emoción y nuestra mente, y ahí sí iniciamos con la mantralización. Bien, recordemos escoger solo un mantra. Acá hay una serie de mantras, ¿sí? Por ejemplo, miramos nada más uno de los más conocidos, el cual es Faraón. Faraón, igual que los otros 4, es una palabra de poder, ¿sí? Y se va a pronunciar de la siguiente manera: Faraón. Y nuevamente, Faraón. ¿Sí? Lo podemos hacer si no queremos por ejemplo el de Laras. ¿Cómo se pronuncia Laras? Entonces se pronuncia de la siguiente manera: Laras. Nuevamente, Laras. Así se pronuncian estos mantras. Por ejemplo, la O. La O también es un mantra que ayuda a desarrollar la intuición, ¿sí? La intuición es el vehículo por donde se manifiesta nuestra conciencia. O sea que a medida que tú empieces también juiciosamente a mantralizar este mantra, todas las mañanas por media horita vas a desarrollar esta facultad. Es una facultad del alma, la intuición, ¿sí? Es saber sin pensar. Una persona que sea totalmente intuitiva va a saber todo el simbolismo de cada una de sus experiencias astrales, todo lo que nos hablan allá. Entonces por eso la O es muy importante. Y hay una conferencia también que se explica este proceso en este ciclo de conferencias. Bien, entonces se pronuncia de la siguiente manera: O. Nuevamente, O. Ahora la OM. 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 La R, por ejemplo. Bien, esta sería la pronunciación correcta de estos mantras, ¿sí? Tratemos de hacerlo sin espantar el sueño.
¿sí? ¿Cómo se hace entonces? Escogemos cada uno de estos mantras. Entonces, ya después de haber hecho los pasos, asistencia a nuestras partes superiores, plantear el objetivo, la relajación del cuerpo físico y nuestra parte psíquica, vamos a pronunciar uno de estos mantras. Si por ejemplo, bueno, entonces lo voy a hacer con larras, entonces voy a hacerlo durante 10 veces, ¿sí? Voy a pronunciarlo 10 veces. Entonces, la 8 veces más y finalizan pronunciándolo mentalmente. Mentalmente lo siguen para no espantar el sueño, porque si lo hacemos así de una manera muy brusca y muy fuerte, espantamos el sueño y se nos va a dificultar salir consciente al mundo astral, ¿sí? Como lo muestra acá la gráfica, ¿sí? Tenemos que alargar cada una de estas palabras. Bien, entonces ya vamos terminando esta conferencia. Lo que estamos acá observando es la técnica, ¿sí? El proceso de cómo salir al mundo astral, tener esa definición, saber que el desdoblamiento astral es un proceso natural en todos los seres humanos y no tenemos que temer que pronto que alguna entidad o un espíritu, eso es totalmente falso, ¿sí? La persona que compruebe todo este proceso se da cuenta que todo eso no es nada más que teoría lo que nos comentan, igual que lo que estamos expresando en estos momentos, es teoría, pero a la hora de practicarse y aplicarse vamos a salir de la teoría. Bien, ¿cómo sabemos, por ejemplo, cuando ya nos estamos saliendo a ese mundo astral? Muchos hemos sentido algunos de estos síntomas que estamos acá observando, ¿sí? Observémoslos bien. Entonces podemos observar que nuestro cuerpo se infla, se puede sentir que flotamos, por ejemplo, ¿sí? Cuando miramos nada más que estamos ahí totalmente dormidos en ese proceso, cuando ya estamos descansando, algunas de nuestras partes ya empiezan ¿sí? a entrar en reacción, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar que nuestras manos empiezan a alzarse, ¿sí? Vamos mirando cómo es que se sale el cuerpo, poco a poco, ¿sí? Nuestro cuerpo empieza a flotar de un lado para otro suavemente, eso lo hemos sentido. O lo que hemos, por ejemplo, vivenciado, ¿sí? Un pitico acá al lado del oído, ¿sí? Entonces vamos a sentir muchos síntomas. Lo ideal es saber en qué momento uno ya está entrando a esa región astral. Y cómo uno lo va a empezar a saber cuando esté totalmente concentrado. Si tú estás todavía con el video que viste hace un momento, pensando en la serie de Netflix que vas a ver en un rato, que lo que tienes que hacer mañana, olvídate que vas a salir totalmente consciente. Algunos, ¿sí? Miramos que en ciertos momentos, por ejemplo, no hemos conocido estas técnicas y nos hemos hecho consciente allá. Claro, porque miramos que en alguna otra forma en ese día tampoco es que estuvimos tan dormidos y se nos facilitó entrar allá, ¿sí? Bien, como observamos acá, el secreto realmente de esta técnica no es llegar y fumar algún tipo de sustancia, algún tipo de alucinógeno, no, es la práctica, ¿sí? Es la práctica. Si realmente tú quieres vivenciar, realmente conocer esos mundos superiores, conocer las verdades latentes, por ejemplo, del universo, conéctate con tu ser, ¿sí? ¿Cómo te conectas con tu ser? Allá en esa región astral, por ejemplo. Porque acá por vivir tan dormidos, ¿sí? Con todos nuestros problemas del diario vivir, no lo escuchamos y Él nos habla a través del corazón, ¿sí? Bien, ya vamos terminando esta conferencia. Entonces, recordemos que el que quiere puede, ¿sí? Y si tú quieres, tú lo puedes hacer. Acá acabamos de nombrar la técnica de cómo hacerlo, vuelvo a repetirla, ¿sí? Para los que acabaron de entrar a la transmisión. Asistencia al Padre y a la Madre interior, ¿sí? Esas partes superiores. Plantar el objetivo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero ir a algún país, ¿sí? Quiero ir a algún otro país, conocer qué pasó, por ejemplo, en alguna otra época de algún maestro. Por ejemplo, quiero ir a observar cómo construyeron las pirámides. Por ejemplo, tú eso lo puedes hacer, ¿sí? Conocer esos registros akáshicos, ¿sí? Entonces tú
todavía tú lo puedes hacer. El que quiere puede. Bien, la práctica hacia el maestro. Vamos ahora sí a leer las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Si tienen preguntas, pueden hacerlas y serán respondidas de inmediato. Bien. Bueno, aquí me pregunta Cris Herrera. ¿Puedo pronunciar las 10 veces mentalmente? No. Recuerda que primero vas a pronunciar 10 veces, ¿sí? Con tu verbo, ¿sí? Así, físicamente. Y ya mentalmente lo vas a hacer las veces que tú quieras, ¿sí? Hasta que ya llegue el sueño. Entonces vamos a hacerlo 10 veces y luego ya mentalmente lo haces hasta que ya llegue el sueño, porque la idea es atraerle el sueño, no espantarlo. Bien. Faraón se pronuncia en una sola respiración, no tres, en una sola, mira. Faraón. Entonces, inhalo, retengo y cuando retengo, exhalo. Faraón. Bueno, yo escuché como trompetas, pero cuando le tomé atención a las trompetas, el silencio. ¿Por qué? Bueno, hay que prestarle atención a cada una de esas experiencias, porque mira que cada una de esas experiencias son mensajes también de nuestro ser. Por ejemplo, acuérdate cuando, por ejemplo, Daniel le interpretaba las experiencias al faraón, ¿sí? ¿Sí? Perdón, al emperador, ¿sí? O como por ejemplo, José le interpreta las experiencias al faraón, porque cada una de esas experiencias son simbolismos, ¿sí? Donde nos están avisando lo que nos va a pasar, por lo que estamos pasando y lo que nos pasó, ¿sí? Como por ejemplo algunos detalles que vale entender alguna experiencia, ¿sí? Por ejemplo la analogía de contrarios. Si tú estás observando que llueve, por analogía de contrarios en nuestro interior, ¿sí? Entonces vamos a mirar que eso está relacionado con sufrimiento, ¿sí? Hay algunos animales que representan defectos. Si tú empiezas a trabajar sobre ti mismo, sobre la muerte de tus defectos, vas a observar cómo cada uno de estos defectos van a aparecer allá como muertos, ¿sí? Vas a ver que hay gente que le falta alguna extremidad a todas esas experiencias, porque es el resultado cuando se da la muerte de algún defecto, si que le quitaste la cabeza a algún defecto, ¿sí? A alguna persona, entonces ese defecto ya no está pensando, le quitaste la manera de pensar, le quitaste las manos a algún defecto, ¿sí? Aquí te pusiste a pedirle a tu madre interior que te elimine algún miedo, algún pensamiento, alguna sensación. Vas a ver allá como en el mundo astral se van a empezar a ver todas estas maravillosas respuestas. Bien. En el viaje astral puedo conocer a un maestro vivo, claro. Es más, en estos momentos puede estar acá algún maestro, pero por uno andar tan dormido no puede tener conocimiento de quién está. Recordemos que hay unas facultades del alma, pero para realmente desarrollarlas hay que trabajar sobre sí mismo. Si uno no trabaja sobre sí mismo, no podemos desarrollar estas facultades conscientemente, como por ejemplo el desdoblamiento astral. Para que ese desdoblamiento astral sea pleno, sea totalmente consciente cada noche, ¿qué se tiene que hacer? Crear este cuerpo. Y en las conferencias vamos a ir a hablar de cómo ir creando cada uno de estos cuerpos. Tenemos 7 cuerpos, ¿sí? Acá tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo vital. El que sale todas las noches, ¿sí? Es el cuerpo astral. También tenemos un cuerpo mental, de la voluntad, etc. Bueno, ¿qué más preguntas pueden por acá? Maravilloso, Tomás. Claro que sí, únete a nuestras transmisiones. Recuerda que son los lunes y viernes. Bien. Yo creo que salí, pero cuando lo hice como bueno, entonces recuerda lo que dije anteriormente en la conferencia, y si llegaste hace poco no te preocupes, que la conferencia queda grabada, ¿sí? Que tenemos nuestra parte de nuestra infraconsciencia, hay cierto tipo de efectos que son los que se manifiestan, ¿sí? Y son los que sucumben allá, ¿sí? En formas como entidades, etcétera. Y son partes de nuestra propia inconsciencia. Entonces, a medida que tú empiezas a eliminar todos estos defectos, todos esos agregados psicológicos, tu ser es el que te va a empezar a guiar también esas experiencias, las
experiencias van a ser mucho más lúcidas, ¿sí? El problema que tengo es el de la respiración. Cuando estoy teniendo un desdoblamiento no puedo mantenerlo por mucho tiempo. Cuando respirar se me va pasando el desdoblamiento. Bueno, entonces acabamos de nombrar como la respiración física, emocional y mental. Si tú haces estos tres procesos, ¿sí?, esta relajación física y psíquica, no vas a tener ningún problema, ¿sí? Recuerda que el aire aviva la llama y tenemos es que avivar ese anhelo interior, ¿sí?, ese ánimo. ¿Es necesario algún tipo de limpieza previa para empezar, por ejemplo, incienso, etcétera? No, no es necesario. Lo que sí es importante es estar despierto en el día. Si tú estás en el día despierta, en la noche también vas a estar totalmente despierto, ¿sí? Estoy concentrado en el día, en cada acción. Por ejemplo, estoy lavando la loza, tengo que estar concentrado en lo que estoy haciendo. Estoy caminando, tengo que estar concentrado. No puedo estar caminando y pensando en lo que voy a hacer en un momento, lo que en la serie de Netflix, en el anime, etcétera. No, tengo que estar concentrado en lo que voy a ir haciendo. Por eso es importante aplicar la muerte psicológica, ¿sí? Lo que vimos en la conferencia 2. Si no la han visto, los invito a que miren las 2 primeras conferencias. Bien. Bien, chicos, entonces esta sería la conferencia. La próxima conferencia va a ser la conferencia número 4, ¿sí? Se llama Los 7 centros de la máquina humana. La vamos a ver el viernes a las 4 de la tarde. Para los que recién llegaron a la transmisión, va a quedar grabada bien. Entonces eso era todo. Muchas gracias y recuerden, ahí quedó todo el proceso. Nos vemos en otra próxima transmisión. Feliz tarde.